Ok, muy buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Primero saber si es que me escuchan fuerte y claro. Sí, profesor. ¿Me escuchan bien? Sí, profesor. Listo. Entonces vamos a iniciar. Bien, hoy vamos a continuar hablando de lo que son los errores de redondeo. Bien, esto ya lo iniciamos la clase pasada, donde les comenté que todo método numérico tiene en sí asociado un error. Ese error puede ser de dos tipos, error de redondeo o error de truncamiento. ¿Okay? Entonces, esta semana la idea era tratar con los errores de redondeo y explicarles por qué se originan, de dónde aparecen y cómo, digamos, tratar de, en una implementación de algún método, tratar de no eliminar, porque siempre va a estar, sino aliviar o reducir su influencia en el resultado. ¿Ok? Bien. Entonces, esto ya vimos la clase pasada, como les repito. Vimos la diferencia que hay entre exactitud y precisión, ¿no? También empezamos a revisar los conceptos de cifras significativas. Eso ya lo vimos. No lo voy a repetir y me voy a ir de frente a la definición de error. Aunque ya lo vimos en la clase pasada, es bueno repasar de nuevo estos conceptos, ¿no? Definición de error. Entonces, definimos o indicamos que había dos definiciones de error. Uno, basado en el conocimiento del valor verdadero, ¿no? Valor verdadero de un determinado cálculo, ¿no? Y otro basado en aproximaciones sucesivas en la determinación de un cálculo. El primero de ellos, el que se basa en el error verdadero, en el valor verdadero, se llama error verdadero. Entonces, habíamos definido el error verdadero absoluto como la diferencia entre el valor verdadero y la aproximación. Esa es la definición de error verdadero absoluto. Y también había, bueno, expresando el error verdadero absoluto en porcentaje, ¿no? Entonces se llamaba error verdadero absoluto porcentual, ¿no? Que es simplemente la diferencia del valor verdadero menos la aproximación dividido entre el valor verdadero multiplicado por 100. Bueno, les di ese ejemplo. Y la otra definición de error era conocida como la definición del error aproximado o error absoluto aproximado. Bien, ¿cómo se define el error absoluto aproximado? ¿No? Se define como la diferencia de dos estimaciones sucesivas, ¿no?, en el cálculo o en la aproximación de un determinado problema. Y si lo quiero expresar en forma de porcentaje, bueno, simplemente dividiendo la diferencia anterior entre la estimación actual y multiplicada por 100. ¿No? Entonces, en resumen, dos definiciones de error. Uno que tiene que ver con el conocimiento del valor verdadero, ¿no? Bueno, que casi nunca se va a usar en la solución práctica de un problema, porque en principio no se conoce el verdadero. Y una segunda definición que tiene que ver con aproximaciones sucesivas, la diferencia de dos aproximaciones sucesivas. Y ese es el error que normalmente se utiliza
cuando se implementa un método numérico, ¿no? El error aproximado. Eso está. ¿Ok? Bien, ahí lo habíamos dejado, ahí quedamos la clase pasada. Entonces vamos a continuar en ese punto. Bien, entonces ya hemos definido el error aproximado. Y una de las utilidades del error aproximado es A, es que nos puede servir como un criterio de paro, stopping criterio, criterio de paro, ¿no? Ya que la mayoría de métodos numéricos son implementados de forma interactiva y un proceso interactivo debe terminar bajo ciertas condiciones. Una de esas condiciones es el error aproximado, ¿no? Entonces, por ejemplo, un proceso interactivo, si yo lo pongo dentro de un bucle while, ¿no? Entonces se dice normalmente que siga haciendo lo que está dentro del while hasta que el error aproximado sea menor que una tolerancia S definida por el usuario, ¿no? Entonces yo defino, por ejemplo, S, que es la tolerancia, S por darle un valor 0.001. Esa es mi tolerancia. Entonces, dentro de un while, ¿no? Una sentencia repetitiva, que se va a hacer mientras la tolerancia sea menor, eso es, menor que el error aproximado. ¿No? While end. ¿Ok? Entonces acá hay una serie de sentencias donde, claro, está una de esas tiene que calcular el error aproximado. Entonces por acá debo de poner una expresión para calcular el error aproximado. ¿No? Entonces acá tengo la expresión y con eso, bueno, tendría que iniciar el error aproximado en algún valor. Fuera del while tendría que iniciarlo, por ejemplo, en 100%. 100% de error aproximado. Y dentro del while va a ir cambiando su valor, se va actualizando. Y se va a ir ejecutando todas estas sentencias hasta que ya esto deje de ser verdadero, ¿no? Esa es básicamente la idea del uso primero de la tolerancia y del error aproximado en el cálculo de un proceso iterativo. ¿Ok? También es conveniente relacionar los errores con el número de cifras significativas, ¿no? Recuerden que ya habíamos hablado de lo que era una cifra significativa. Era la cantidad de cifras de una medida que se puede expresar con total seguridad más una cifra aproximada, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionamos los errores que calculamos, determinamos en proceso iterativo con la cantidad de cifras significativas en la aproximación? Entonces, este señor en 1966 demostró que si el siguiente criterio es cumplido, entonces se puede asumir que un resultado es correcto en al menos n cifras significativas. Ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio es este de acá. Me dice que la tolerancia tiene que ser igual a 0.5 por 10 a la 2 menos n, ¿no? Para asegurar que mi aproximación sea sea correcta en al menos n cifras significativas, ¿no? O sea, en otras palabras, yo voy a ir determinando
en cada interacción el error aproximado. Y ese error aproximado tiene que ser menor que este valor de acá, ¿no? 0.5. 0.5 por 10 a la menos 2. 2 menos n, perdón. Para asegurar que mi resultado es exacto, es correcto, ¿no? En al menos 3 cifras significativas. O n cifras significativas. ¿Ok? Veamos un ejemplo de esto. En matemáticas, con frecuencia las funciones se representan mediante series infinitas. Por ejemplo, esta es una serie conocida, muy conocida, ¿no? Una función de la función exponencial, ¿no? Así, cuanto más términos se le agrega a la serie, la aproximación será cada vez más una mejor estimación del valor verdadero de e a la x. ¿Okay? Esta serie se conoce como la serie de Maclaurin. Entonces acá me dice, agregue términos hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor que un criterio preestablecido S con 3 cifras significativas. A ver. O sea, en otras palabras, me está pidiendo determinar cuántos términos yo tengo que agregar a esta serie para que la aproximación, por ejemplo, de E a la 1, ¿no? Con X igual a 1, sea correcto que para un criterio preestablecido con 3 cifras significativas. ¿No? Esa es la pregunta. ¿Cuántos términos agrego para que mi resultado sea correcto en al menos 3 cifras significativas en este caso, ¿no? Porque me piden 3 cifras significativas. Entonces, para que mi resultado sea correcto en al menos 3 cifras significativas, ¿no? Entonces yo tendría que calcular la tolerancia. Y la tolerancia sería ese con 3 cifras significativas, ¿no? Sería 3, 10 a la menos 1, N3, 10 a la menos 1, este sería 0,5, así que la tolerancia tiene que ser 0.05%. Entonces, dentro del proceso interactivo, el error aproximado que calcule tiene que ser menor o igual que este valor para asegurar que mi resultado es correcto en al menos 3 cifras significativas. Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que está acá. Manualmente, ¿no? S, como le decía, la tolerancia tiene que ser 0.05%, ¿no? Y por lo tanto podemos, a ver, acá estoy aproximando E a la 0.5, ¿no? O sea, quiero determinar una aproximación de E a la 0.5 con al menos 3 cifras, con un resultado correcto en al menos 3 cifras significativas. Entonces, a ver. Para que eso se cumpla, mi error aproximado tiene que ser menor o igual que este valor, ¿no? Es ese, que es 0.05%. Ok, entonces voy a ir agregando términos hasta que se cumpla este criterio. Entonces, por ejemplo, acá, si agregamos este primer término x, ¿no? Para x 0.5, yo tengo que e a la 0.5 igual a 1.5. Con eso yo puedo calcular el error verdadero, E sub t, error verdadero,
como es eso, T minúscula es el error verdadero relativo, ¿no? Expresado en porcentaje. Considerando que este de acá es el resultado verdadero. Este es el error verdadero. Porque, bueno, es fácil agarrar la calculadora y poner E a la 1.5, ¿cuánto es, no? A la 0.5, perdón, ¿cuánto es? Entonces ya tengo el valor verdadero. Con eso tengo que el error verdadero relativo porcentual, E sub T, es 9%, que es bastante grande. Y el error aproximado es el 33.3%, que es bastante grande. Entonces, como está bastante más grande al criterio que yo necesito, esto de acá, voy a tener que seguir agregando términos. Entonces, esos términos que agrega, los estoy resumiendo acá, ¿no? Entonces, término 1 como resultado, ¿no? Simplemente, cuando es el término 1, sería el término constante nada más, ¿no? Ya cuando hay dos términos, como en el ejemplo que hemos visto acá, ¿no? Dos términos, ya el resultado es 1.5. Eso me da un error verdadero del 9% y un error aproximado del 33%. Agrego un término adicional con 3 términos. Tengo este resultado, este error verdadero y este error aproximado. Y así. Entonces, tengo que ver cuándo se cumple que el error aproximado es menor que el 0.05%. Hasta ¿no? Hasta la interacción número, o el término número 6, recién se cumple este criterio. Recién cumple este criterio. Y por lo tanto, ahí recién pararía de agregar términos, ¿no? Porque acá el error aproximado es menor que este 0.05, ¿no? O sea, con 6 términos, ¿no? Con 6 términos en la cual se toma en cuenta también el primer término constante, ¿no? 1. Entonces yo cumplo con ese requisito de que mi resultado sea correcto en al menos 3 cifras significativas, ¿no? Ok. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? No. ¿Preguntas, señores? Ok, entonces asumo que está claro. Ahora, ¿qué pasa si me piden el mismo problema, pero con un criterio de paro de al menos que mi resultado sea correcto con al menos 5, ya para hacerlo más complicado, de 10 cifras significativas? Ajá, con 10 cifras significativas. Entonces ahí no lo vamos a poder hacer a mano, ¿no? Vamos a tener que implementar un código para poder resolver ese ejemplo. Y eso es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Vamos a ir a MATLAB para poder resolver este ejercicio que le estoy haciendo. ¿Ok? Entonces, vamos a MATLAB e implementemos esto. Este es MATLAB. ¿Dónde está MATLAB? Control C. Cambio la ruta del trabajo. A ver, perdón. Ahí está. Ya estamos en MATLAB. En blanco. Ok, entonces ya estamos en MATLAB. Voy a abrir un nuevo LiveScript. Y voy a poner acá implementación de la serie de McLaren, ¿no?
Ok. Esto como texto, negrita, título. Ok. Uy, ¿qué hice? Control Z. Ok, entonces vamos a poner directo el código acá. Entonces lo que quiero es que obtener la aproximación de, igual que en el caso anterior, ¿no? O sea, que en el ejemplo de e a la x, ¿no? Con x igual a 0.5, ¿no? Y quiero que mi resultado sea correcto en al menos 10 cifras significativas. Entonces acá, o si no pongo acá, texto y obtener resultado correcto en al menos 10 cifras significativas. Para que eso sea correcto, yo requiero que la tolerancia E sub S sea código. La tolerancia E sub S sea como la expresión 0.5 por 0.5 multiplicado por 10 elevado a la son 10 cifras significativas, 2 menos 10 si no me equivoco. Ajá. 2 menos 10. Entonces, esta va a ser mi tolerancia, ¿no? Ahí está la tolerancia, es un valor recontra pequeño, mucho creo. A ver, poner así. 8 cifras significativas para que no sea tan grande, tan pequeño la tolerancia. Y ahí está, bueno, quedémonos ahí. Bien, entonces implementemos. En realidad en el PDF ya está la implementación. Lo que voy a hacer es simplemente copiarlo y les voy a explicar en el código. Ok. Control V, acá está. Entonces vamos a calcular el exponencial de x usando la serie de Maclaurin con x igual 0.05. La tolerancia ya la definí arriba. Esto se va. La tolerancia se va porque está arriba, ¿no? Acá lo estoy calculando y lo estoy calculando para que mi resultado sea correcto en al menos 8 cifras significativas. Max in me da el número máximo de interacciones, ¿no? Número máximo de interacciones. Y voy a comenzar inicializando algunas variables. Iter es digamos, el indicador de la interacción. Sol es la solución, o sea, a la X de la serie. Y A es el error aproximado que lo estoy iniciando en el 100%. Es decir, desde el 100%. Ahora inicio el while, la sentencia repetitiva. While 1, mientras esto es igual a 1. Eso quiere decir que eso siempre ¿se escucha abajo? Se escucha abajo. ¿Me escuchan bien, perdón? Está bien, En mi profesor. parte sí, profesor. Sí, yo le escucho bien, profesor. Fuerte. Ok, entonces, continúo. Voy a acercarme más al micrófono. Profesor, puede acercar, puede maximizar, mejor dicho, la ventana. Se ve muy chiquito. Está maximizada, ¿no? Ahorita deberían estar viendo ustedes la ventana de MATLAB.
Y yo lo tengo allá, Con el código. Allá. ¿Esto te refieres? control ruedita. Ajá, ajá, ya. Sí. Ya. Aumentar el tamaño de texto. Listo. Ok, entonces le decía ya, vamos en la parte del while, ¿no? El while inicia acá, termina acá. Y estoy poniendo acá while 1. Eso quiere decir que esto va a ser 1, se puede entender, o Matlab lo entiende como verdadero, ¿no? 0 es falso, 1 es verdadero. Entonces, esto es verdadero, mientras esto, bueno, en este caso está puesto en verdadero, así que siempre se va a ejecutar. Todo lo que está dentro siempre se va a ejecutar, hasta que haya una sentencia dentro que nos saque del while, ¿no? Luego les explico cómo salir del while, porque esto, si no ponemos nada que nos saque de ese bucle, va a hacerlo de forma infinita, ¿no? Entonces, mientras esto sea verdadero, que siempre lo va a ser, la solución, ese old, ¿no? Mira, le estoy poniendo ese old. A ver, esto, porque eso no es necesario poner. Sí es necesario, porque esto lo voy a almacenar, ¿no? Como una interacción anterior, ¿no? Una interacción anterior. Y eso lo voy a requerir para el cálculo del error aproximado. Entonces, ese old, ¿no? Solución vieja, anterior, es igual a sol, la solución inicial, que inicia en 1. Luego, ese old que inició en 1 lo voy a cambiar, ¿no? Por esta otra expresión. Ese all es igual a ese all más esto de acá, que es la expresión de la serie de Fourier, ¿no? X elevado a la interacción dividido entre factorial de la interacción. Esa es la expresión de la serie de Maclaurin, perdón. ¿No? Ok. Este factorial, esta función es ya una función propia del MATLAB que te da el factorial de un número. Se le pone en hell on factorial, me va a decir función, hoy se redujo, pero me dice salida es el factorial de un número. Ok, se redujo el tamaño, lo vuelvo a aumentar. Ok, ahí mejor. Entonces, este es propio del MATLAB. Y aumento la interacción. Interacción es interacción más 1. Ok. Si la solución es distinta de 0, este es distinto de 0, entonces vamos a calcular el error aproximado. ¿Por qué solución distinta de 0? Porque este sol va a ir en el denominador, ¿no? En el denominador del cálculo del error aproximado. Cálculo del error aproximado. Entonces, el error aproximado en valor absoluto, ¿no? Y expresado en porcentaje es sol menos la solución anterior, por eso lo almacené en sol old, el valor anterior de la solución, dividido entre sol, que es el valor de la solución actual, ¿no? Multiplicado por 100. ¿Ok? Ok. Y luego viene otro if. Si el error aproximado es menor o igual que la tolerancia, o doble barrita vertical, es el operador o, help on doble barrita, ahí está. Dice short circuit logical OR, es el operador lógico o, ¿no? O las interacciones son mayor o igual que máximo de interacciones, si el máximo de interacciones es 50, entonces break, salgo del while. Este break es para salir del while, ¿no? Entonces, si una de estas dos cosas se cumple, voy a salir del while. Y acá termino, ¿no? Con el while.
Y al final la solución f de x es igual a sol. Listo. Entonces puedo correr esto, run, para ver el valor de la solución, ¿no? F de x es bueno, acá en la mano izquierda ven el valor de la solución. Lo que sería interesante ver es la interacción, ¿no? ¿En qué interacción llego a eso? A ver, run. Y en solo 10 interacciones, con solo 10 interacciones, yo puedo asegurar que el resultado de acá es correcto en al menos 10 cifras significativas. ¿Cuántas? No, 8 cifras significativas. Ahora, si quiero en 10 cifras significativas, entonces acá tendría que cambiar en 10. Corremos de nuevo. A ver qué pasa. Y necesito solo 12 interacciones para asegurarme que ese resultado es correcto en al menos 10 cifras significativas, ¿no? Ok. Bien. Continuemos. Regresemos al... ¿Preguntas? Sí, Sí. disculpe una pregunta. ¿Por qué pone el máximo de iteraciones? ¿Es necesario siempre poner en un programa el máximo de iteraciones? Bueno, en este caso no se notó, pues, ¿no? Que sea necesario, pero siempre es bueno porque, al menos así como está programado, ¿no? Puede que de repente tu error aproximado nunca cumpla con esto, ¿no? De repente tu programa diverge y tu error aproximado nunca es menor que la tolerancia. Puede ser que el error aproximado en lugar de reducir comience a aumentar. Entonces, esa es conveniente tener otro criterio de paro, ¿no? De tal forma de que ambos cumplan, ¿no? O, mejor dicho, uno de los dos pueda cumplir, ¿no? O para que te permita salir del break, del while, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en el while, mejor dicho, saliste del while porque sí se cumplió esto. Pero hay... en ciertos problemas de repente no se cumple eso y tú necesitas otro criterio. Porque si no, eso se va a seguir corriendo hasta el infinito, ¿no? Va a estar un bucle ahí infinito. Entonces es recomendable poner esto del máximo de interacciones. Es recomendable. Más que todo. Profesor, gracias. Bien, entonces ahora regresemos a lo que es la presentación. Eso mismo que hemos hecho en... A ver, está la presentación. Acá está, presentación. En la presentación, esto que acabo de mostrarles está en formato script, ¿no? Ustedes pueden igual copiar y pegar y ejecutarlo o analizarlo con más cuidado ya en casa, ¿no? Pero ahí lo tienen. ¿Ok? Bien, ahora sí nos centramos en lo que son los errores de redondeo. Entonces, vamos a... ¿Qué son los errores de redondeo? ¿Por qué se originan? Bien, el error de redondeo se origina básicamente porque una PC, una computadora, tiene una determinada cantidad de dígitos para representar un número. Esa es la idea básica. No cualquier número o no todo número se puede representar, ¿no? Exactamente en una PC. Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Un ejemplo extremo. Imaginen que tengan una computadora antigua en la cual un número, mejor dicho, la parte decimal que puede almacenar esta computadora es solamente 2 dígitos.
Entonces, supongamos que yo quiero multiplicar esto por esto, ¿no? En esta computadora antigua, que solo puede almacenar 2 dígitos para la parte decimal. Entonces, si yo utilizo esta computadora, entonces este número, ¿no? No lo puedo representar exactamente. Lo voy a representar de esta forma, porque solo tengo 2 dígitos para representar. Y esto de acá lo represento por esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, al momento de multiplicar, yo tendría este valor, ¿no? Mientras que el resultado real es este de acá. Entonces, como ven, hay un enorme error entre esto y esto de acá. Digamos que ese es un ejemplo ya poniendo un caso extremo, ¿no? Caso extremo. En una PC tú no tienes solamente 2 dígitos para representar un número. Hay muchos más dígitos que puedes usar. Ese es un ejemplo. Entonces, la forma como representa una PC un número influye bastante en el resultado final. Y a eso llamamos error, ¿no?, de redondeo. Otro problema es lo que se llama matching, la precisión de la máquina, o también se le dice matching epsilon de la máquina. ¿A qué se refiere esto con la precisión de la máquina, el epsilon de la máquina, ¿no? Eso es lo que les comento acá. Primero, veamos estas dos analogías, ¿no? ¿A qué se refiere con el epsilon de la máquina? Todo instrumento de medida tiene lo que se llama un less count. Es una menor medida. La menor medida. Por ejemplo, esta reglita de acá, si observamos, la menor medida sería esto de acá, que es la décima parte de 1 centímetro. Esto de hasta acá es centímetro, ¿no? Y esto de acá sería la décima parte. Es lo menor que puede medirse con esta regla. Un vernier también tiene eso que esta menor medida, ¿no? Claro que es un poquito más pequeño que el de la regla, por lo tanto tiene una mejor precisión, pero igual tiene esa menor medida. De igual forma que esto, ¿no?, que la regla, que el vernier, ¿no?, los números reales representados en una PC tienen un menor valor, un less count. Eso se llama el machine, la precisión de la máquina, o el epsilon de la máquina también se ve. Y depende del número de bytes que se utilicen para almacenar un número real en la PC. Hay una relación entre el número de bytes que se utilizan y la menor medida, ¿no?, que se determina en una PC. Luego regresamos con más detalles de esto para que se pueda entender. Bien. Definición de matching, precisión de la máquina, ¿no? La precisión de la máquina, o epsilon también, acá, es definido como el error relativo máximo en la representación de punto flotante de un número real. ¿Ok? Bueno, como todavía no vemos esta representación punto flotante, vamos a definirlo de otra forma. Otra forma de poder decir que es el epsilon de la máquina es la siguiente. En forma práctica, ¿no?, se define como el número positivo más pequeño, número real positivo más pequeño, de tal forma de que el número 1 más este epsilon no se puede distinguir, ¿no? 1 más epsilon va a ser igual a 1, ¿no? En sí, epsilon es número
tan pequeñito, ese delta es tan pequeñito que no afecta a la suma de 1 más 1. 1 más ese número. El épsilon de una máquina se puede determinar en MATLAB, ¿no? Usando la tecla EPS, o usando la palabra reservada EPS. Y es alrededor de 10 a la menos 52. Vamos a ir a MATLAB para demostrar esto del épsilon de la máquina. Acá lo vamos a hacer. Vamos al MATLAB de nuevo. Profesor, ¿10 a la menos 52 o 2 a la menos 52? Lapsus. 2 a la menos 52, perdón. Ese fue el lapsus mío. A ver. Entonces, vamos al MATLAB. ¿Estamos en MATLAB? Sí, estamos en MATLAB. Entonces voy a poner acá la palabra reservada, EPS, épsilon. Y ese 2, acá, 2 a la menos 52, ¿no? ¿Cuánto es 2 a la menos 52? 2 elevado a la menos 52. Entonces, 2 elevado a la menos 52 es este valor de acá, ¿no? 2.244 por E a la menos 16. Ese sería el épsilon. Lo que quiere decir que 1 más una cantidad más pequeña que esta, ¿cuál sería? Por ejemplo, sería 2.20 por E. E es 10 en realidad, si no me equivoco. 10 a la menos 17. ¿Ya? ¿Eso cuánto es? Eso sigue siendo igual a 1. Si es más chiquito ese delta, eso sigue siendo igual a 1. Pero, a ver, más grande, así que vamos a ponerle menos 15. Ya este es más grande, así que este 1 tendría que modificarse, ¿no? Ahora, una cosa es el resultado que se ve ahí, pero otra cosa es a ver, a eso anterior le voy a asignar una variable para que se pueda ver, si no, no se va a poder ver. Y format, vamos a poner format long, acá, ¿no? Ahí está. Recuerden que format long simplemente me dice cómo o representar en la pantalla del command Windows el resultado, ¿no? Entonces acá he puesto 1 más este número de acá que es más grande que el épsilon, ¿no? El épsilon de la máquina. Entonces sí va a haber una modificación del 1 y ese es este resultado que ven acá. Pero ¿qué pasa si, como en el caso anterior, habíamos puesto a la menos 18? Entonces este delta es tan pequeñito que sigue siendo igual a 1, ¿no? O sea, el 1 no se modifica, ¿no? Porque ese delta, ese incremento es muy, pero muy pequeño, más pequeño de lo que se representa, lo que puede representar, o se puede diferenciar dos números, ¿no? Ok. A ver. ¿Cómo ustedes determinarían el épsilon usando MATLAB, ¿no? Porque acá ya hay una función que me da directamente el épsilon. Pero ¿cómo yo lo determino? Bien, entonces acá les voy a mostrar un pequeño código que me permite determinar el épsilon. Acá lo tengo.
Les voy a comentar el resultado directamente. A ver, una forma de cómo encontrar el epsilon es simplemente iniciar con una asignación de epsilon igual a 1 y luego ir dividiendo entre 2, entre 2, entre 2 hasta que haya una diferencia o no haya diferencia entre 1 más epsilon y 1. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Eso es lo que voy a hacer acá. O sea, el epsilon lo inicio en 1. Luego divido entre 2, entre 2, entre 2 el epsilon. Y cada vez que divido, comparo si hay una diferencia entre el 1 y el 1 más epsilon. ¿Ok? Esa es la idea básica, pero a ver acá cómo lo hemos implementado. A ver, epsilon igual a 1. Está bien, así lo inicio. IsFlag, eso quiere decir, este simplemente es un operador lógico iniciado en verdadero. Si es verdadero, ¿no? IsFlag es verdadero, perdón. Y ¿qué más hacemos? Ahí se ve mejor. Ya, mientras esto sea verdadero, o sea, siempre va a ser verdadero. Acá, que haga lo que está dentro del while. Y en el while, ¿qué hace lo primero? Es dividir, ¿no? Epsilon es epsilon entre 2. Ya dividimos a la mitad el valor de epsilon. Ahora recurro a un número que se llama test number, otra variable. Ese test number es 1 más epsilon. ¿No? 1 más epsilon. Si ese test number le resto 1, ¿no? Y esto es igual a 0, eso quiere decir que epsilon no tuvo ningún efecto, ¿no? Al sumarle a 1, entonces lo que voy a hacer es cambiar isFlag a falso. Y eso va a permitir salir del while. ¿Ok? Entonces, esto se va a ejecutar hasta que el 1 más epsilon, ¿no? Sea no cambia en realidad, ¿no? 1 más epsilon no cambia. O sea, 1 más epsilon sigue igual siendo a 1. Por eso, si a ese 1 más epsilon le resto 1, eso me va a salir 0. Y ahí cambio el flag, ¿no? La variable lógica por falso, para que me salga. Display simplemente para mostrar texto, ¿no? Y dice matching epsilon. Ese es texto, es igual a, como el epsilon es un número, ¿no? Esta es otra función propia del MATLAB que me dice para cambiar un número, num to string, número a string. Porque el display solo muestra strings, ¿no? Y ahora voy a correr esto. Y acá tengo, ¿no? Como resultado el epsilon de la máquina o la precisión de la máquina. 2.2 por 10 al menos. Es que es una aproximación de lo que habíamos puesto por acá, ¿no? Epsilon. Ahí está. Ok. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, dependiendo de la máquina, ¿es la precisión o casi todas las máquinas son iguales? Bueno, a ver. Dependiendo de la máquina, ¿no? A ver. En realidad depende de tu sistema, de cómo, en realidad, cómo es que MATLAB almacena el número, ¿no? O sea, por defecto sabemos que MATLAB está trabajando con variables de tipo doble, ¿no? Son variables de tipo doble, ¿no?
Variable de tipo doble. Y como son variables de tipo doble, tienen, ya lo vamos a ver adelante, pero les adelanto, tienen 64 bits para representar un número, ¿no? Entonces, ese épsilon, para el tipo de variable que estamos usando acá, tipo doble, ¿no? Va a ser el valor que presenta acá, ¿no? Pero si cambiamos al tipos de variable de tipo simple, que utiliza la cantidad de bits, ese número va a cambiar. No sé si dejé entender bien eso. ¿Entender eso? Sí, profesor, depende de la cantidad de bits donde se Claro, almacena. depende de la cantidad de bits con la cual estés trabajando, ¿no? No depende de la máquina. No, no depende de... A ver, es que también depende, a ver, hay un tema que tiene que ver también con tu sistema operativo. Bueno, normalmente ahorita a estas alturas todas las máquinas trabajan todos los Windows trabajan con 64 bits, ¿no? 64 bits. Pero si vas mucho más atrás, Windows trabajaba solamente con 32 bits, ¿no? En ese caso, entonces tenías otro épsilon de la máquina. Ahora tienes la posibilidad, ¿no? De lo máximo que te dan es 64 bits, pero pues tienes la posibilidad de trabajar también con 32 bits. ¿Ok? Luego vamos a ver cómo hacer eso. O sea, ahorita por defecto, sin necesidad de hacer nada, ya tu máquina entiende que tu número son de 64 bits, de tipo doble. ¿Ok? Sin necesidad de hacer nada. Pero le puedes decir, hay que trabajar con tipo simple, con 32 bits. Bien, eso lo vamos a ver ahorita. Por lo pronto están esas dos cosas, ¿no? Para el tema de los errores de redondeo. La cantidad de dígitos que se requiere, o mejor dicho, el error de redondeo surge por la cantidad de dígitos que uno tiene para representar un número, ¿no? Es una cantidad limitada. Y también por este épsilon, que también se origina por la cantidad de dígitos que se tiene para representar un número, ¿no? Esas dos cosas, básicamente por la cantidad de dígitos que se tiene para representar un número. Bien, ahora regresemos de nuevo Profesor, Sí, eh, pregunta. ¿por qué divide entre 2? Necesariamente. ¿No puede ser entre 10 o otro número? 5. Eh, Porque, buena pregunta. En realidad, no le he probado por qué necesariamente entre dos. No, en realidad, para ser sincero, no le... Primera vez que me hacen esa consulta, así que me agarraste. ¿Por qué divide entre dos? Yo creo... En realidad, este algoritmo ya está implementado en los libros de referencia, siempre utilizan el 2, ¿no? Ahora, ¿por qué 2? Porque, no, bueno, puedes pensar, ¿no? A ver si yo pongo 5. Solo por probar, ¿qué pasa? ¿Siguen MATLAB? ¿Siguen viendo MATLAB? Siguen viendo MATLAB. Yo creo que tiene que ver con la representación de un número en una PC, ¿no? Sabemos que los dígitos en PC solo pueden ser 0 y 1. O sea, usan la base 2. A ver, vamos a correr de nuevo, a ver si sale el mismo valor. Ah, cambió. Si le puse 5, cambió a la... Ah, bueno, acá tendría que multiplicar por 5. Ajá. Buena pregunta, no sale. Bien, otra forma de ver, pero digamos que no sería una respuesta adecuada, o mejor dicho, desde el punto de vista analítico, es que el épsilon se calcula, se logra demostrar que es 2 elevado a ¿cuándo? Un momentito. 2 elevado a 1 menos la cantidad de cifras de dígitos
significativos de la mantisa. Eso, bueno, lo vamos a ver después, pero el épsilon se calcula así, con ese 2. Pero tendría que revisar un poquito más para darte una mejor respuesta por qué dividido exactamente entre 2. Bueno, continuemos, ¿eh? Vayamos a la presentación. Regresemos a la presentación. A ver, ¿estamos en la presentación? Sí, estamos en la presentación. Y bueno, continuemos. Bien, entonces le decía que todos estos problemas se originan básicamente porque hay una cantidad limitada de dígitos o de espacios en memoria que yo puedo usar para representar un número, ¿no? Ahora, la representación en un sistema, en una PC es de tipo binario. Solo podemos usar dígitos 0, 1. Eso ustedes lo saben perfectamente. Saben cómo hacer un cambio de base, ¿no? Del sistema decimal que nosotros estamos acostumbrados al sistema máquina. Así que eso lo voy a pasar. Y vamos a ir de frente a, por ejemplo, a la representación. ¿Cómo sería la representación de números enteros en un determinado sistema? Imaginen que quiero representar un número entero, en este caso el menos 173, ¿no? En una computadora de 16 bits. 16 bits. Esta computadora usa el método de magnitud con signo para representar un número. ¿Eso quiere decir? Que, bueno, tengo que representar el número y el signo por separado. Entonces, tengo que representar este número, menos 173, y esta computadora solo utiliza 16 bits, ¿no? 16 bits. ¿Cómo sería la representación? Bueno, primero habría que llevar esto a base 2, ¿no? Y distribuir esa representación en los 16 bits que yo tengo, ¿no? Ahora, de esos 16 bits, un bit es ocupado para almacenar el signo. O sea, ya solo tengo 15 bits para representar el 173, ¿no? Y eso está acá. Esa representación está acá. En esta PC, este número se representa de esta forma, ¿no? El 1 representa el signo y en este caso representa el signo negativo. Si este fuera 0, el signo sería positivo. Y bueno, el resto de bits es para representar este número, ¿no? En base 2. Y como ven acá, ¿no? Entonces, eso sería la representación de ese número en una computadora que solo tiene 16 bits para representar un número entero. Ahora, veamos los efectos, ¿no? Efectos de tener una cantidad limitada de bits para representar un número. ¿Ya? Y lo vamos a ver en base 10 porque es más fácil de ver que en base 2. Supongamos que me pide acá determinar el rango de números enteros en base 10, ahora estamos trabajando en base 10, que puedes representar en una computadora de 16 bits. Imaginen que están frente a una PC que solo tiene 16 bits y que trabaja en base 10, cosa que no es posible, pero bueno, esa trabaja en base 10. Y solo tengo 16 bits para representar el número, ¿no? Bien. Entonces tengo de los 16 bits,
se tiene que el primer bit va para el signo, ¿no? Entonces solo me quedan 15 bits que pueden contener. A ver, pueden contener números binarios que van del 0, sería el número más pequeño, hasta el número, bueno, si es en base, en base 2, ¿no? El mayor número sería el de acá. Bueno, trabajándolo en base 2, ¿no? El mínimo sería el 0, y el mayor número de este sistema con 16 bits sería el que tiene puro unos, ¿no? Puro unos. Así que habría 15 unos, ¿no? 15 unos, que sería el límite superior de este sistema. Entonces, el límite superior expresado en base decimal sería esto, habría que pasarlo a base 10. Y ese número sería el 32.767, ¿no? Que en realidad es un número bastante pequeño, ¿no? Entonces, si una computadora solo tiene 16 bits, ¿no? Yo puedo representar a lo más, el número más grande que puedo representar sería este 32.767. Y el número más pequeño sería el negativo, ¿no? El menos 32.767, que sería el otro extremo. Entonces ahí claramente podemos ver que una cantidad limitada de bits limita el número que yo puedo representar, ¿no? En este caso estamos trabajando con números enteros. Entonces, el rango de uso sería este de acá, ¿no? De menos 32.767 a 32.767. Ah, pero también aquí surge un tema con el 0. El 0 se cuenta para un lado, ¿no? Está acá, este rango en la parte positiva y también en la parte negativa. Entonces, como lo contamos dos veces, no podemos eliminar ese, digamos, valor que estamos tomando y agregar un dígito adicional. Por eso podemos extender el rango con un número entero adicional. Y en este caso el rango varía le aumentamos un número a la parte negativa. De 32.768 a menos 32.768, es un número más, a 32.767. Aumentamos uno. ¿Ok? Eso es con respecto a la representación con número flotante, entero, ¿no? Entero con 16 bits. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero representar números como, por ejemplo, pi, epsilon o raíz de 7? Esos números, ¿no? Se pueden representar como anteriormente, como le mostraba acá. Sino tiene que usarse una nueva representación. Esa representación se llama representación en punto flotante, que es la representación usada para números fraccionales o números racionales. Entonces, esto que ven acá sería la representación de un número en punto flotante. Este número consta de una mantisa. Este B representa la base del sistema usado. B es el exponente del número. ¿Ah? Ok. Esto sería la representación punto flotante, y al igual que en el caso de la representación de números enteros, también va a haber una cantidad limitada de dígitos a usar. Ahora, esos dígitos que se usan, ¿no? Se distribuyen entre el signo, ¿no? El signo del número, el signo del exponente, ¿no? El signo del exponente y de la mantisa. ¿Ok? Bien.
Supongamos que quiero representar este número, 1 sobre 27, que en realidad es un número como 0.03777 hacia el infinito. No quiero representar eso en un sistema, ¿no? En un sistema de base 10 con punto flotante. Y además que este sistema en particular permite guardar solo 4 puntos decimales, 4 lugares decimales, ¿no? Entonces este es un sistema particular que trabaja en base 10, o sea, la base es 10, y solamente tiene 4 bytes para guardar la parte decimal. Entonces, lo que puedo hacer es, a ver, 4 bytes. 1, 2, 3, 4 bytes acá. Corto acá. Y mi representación del número sería algo como esto, ¿no? Digamos, esta sería la representación inicial. 0.0370 por 10 a la 10. 10 a la 0, perdón. La base elevado a este exponente. Ahora, con la finalidad de ganar dígitos en la representación, ¿no? Ganar dígitos en la representación, tratar de reducir el error de rondeo, lo que se suele hacer es normalizar. Normalizar el número. Normalizar el número implica que la parte de la mantisa, ¿no?, esté entre 1 y 1 entre la base, ¿no? 1 y 1 entre la base. O sea, en base 10 sería m es 1 entre base 10, 0.1. Entonces tenemos que hacer la representación de tal forma de que la mantisa, ¿no?, todo esto, esté entre 1 y 0.1. ¿no? Entonces, este número que ven acá es más pequeño, está fuera de este rango, así que lo vamos a normalizar. Simplemente corro un dígito decimal acá, pero el exponente tendría que reducirse en menos 1. ¿no? Entonces, ahora ya puedo usar un dígito adicional usando esta forma, ¿no? Entonces, gano un dígito adicional porque tengo en la parte decimal 4 dígitos. O sea, 3, 7, 0. Hasta ahí acababa en la anterior representación sin normalizar, pero ahora normalizado puedo tomar un dígito adicional y ahora tengo 4 dígitos, ¿no? 4 dígitos, incluyendo ese 3, ¿no? Ese 3 último. Entonces, mejoré un poco más la precisión de mi representación, ¿no? Esa sería, digamos, la representación normalizada. ¿Ok? Implicaciones de la representación en punto flotante. De nuevo, supongamos que estamos, a ver acá, supongamos que tenemos un sistema hipotético de base 10 de nuevo para representar un número con 5 dígitos. Word size es el tamaño del dígito. Asuma que un dígito es usado para el signo. O sea, ya me quedan 4. 2 dígitos es para el exponente y 2 para la mantisa. Por simplicidad, asuma que uno de los exponentes, por simplicidad, asuma que uno de los dígitos del exponente es usado para su signo, dejando un simple dígito para su magnitud. Ok, entonces, este es un sistema que solo tiene 5 dígitos para representar un número en punto flotante.
Entonces, a ver, regresemos acá, ¿no? Esta es la representación punto flotante. Esta es la M, la mantisa, B, la base, E, el exponente. Este exponente tiene su propio signo. Y la mantisa también tiene su propio signo. Entonces, esta es la mantisa. En este problema particular, ¿no? Acá dice 5 dígitos. A ver, ¿cómo es 5 dígitos? Un dígito usado para el signo, 2 para el exponente. Ya. Entonces, en ese problema particular tienes un dígito para para representar el signo del número, ¿no? Entonces, quedarían 4 dígitos restantes. Me dice que tienen dos dígitos para representar el exponente. Pero de ese exponente, uno es para el signo y otro en sí es para el número. Y lo que quedaría sería 2 más 1, 3, quedaría solo 2 dígitos para representar la mantisa. ¿Ok? Bueno, acá está mejor expresado, ¿no? Esta es la representación en punto flotante. Opciones de puntero. Ok, a ver. Entonces, esta es la mantisa. Esta es la base. Y esto de acá es el exponente, ¿no? Este es el signo de la mantisa. Ahí va un dígito. Y me quedarían 2 dígitos para representar la... 2 dígitos para representar la mantisa, ¿no? 2 dígitos para representar la mantisa. Y 2 dígitos para... 2 dígitos para representar el exponente, acá. A ver qué más dice acá, donde S sub 0 y esos son los signos, S sub 0 y esos son los signos de la mantisa y del exponente. D sub 0 es la magnitud del... D sub 0 es igual a la magnitud del exponente. Acá D sub 0 es la magnitud del exponente. Y de 1 y de 2 son la magnitud de la magnitud y los, ¿no? La magnitud de la mantisa, ¿no? De la parte decimal desde 2. Entonces, veamos cuál es el número más grande que es posible representar en este sistema, ¿no? Para un sistema hipotético que trabaje con base 10 y con solo 5 dígitos. Entonces, el número más grande sería el que les muestro acá. Acá va el signo, acá hay un bit usado para el signo, un bit usado para el otro signo. Ahí hay 2 bits. El número más grande del exponente, ¿no? En base 10, asumiendo base 10, es 9, ¿no? Acá hay otro bit. Ahí van 3. Y me quedan 2 bits para representar la matiza. Entonces, por lo tanto, el número más grande sería 9, 9, ¿no? En base 10. Ahí están los 5 bits usados para representar ese número en base 10. Entonces, como ves, el número más grande con solo 5 bits sería este de acá, en base 10. Que sí es un número grande, pero no tan grande como, por ejemplo, para representar el número de abogado. El número de abogado, recuerden que es 6,023 por 10 a la 23, ¿no? Este número no sería posible de representar con esta computadora de solo 5 dígitos, ¿no? No sería posible. ¿Ok? De igual forma, el número más pequeño sería, ¿no? Bueno, cambiamos el signo acá. Tengo a la menos 9. Y acá el número más pequeño, ¿cuál sería? ¿No? Bueno, primero el signo menos. Y tal vez ustedes me puedan decir que el número más pequeño sería
A ver, veamos primero el número más pequeño, el número positivo más pequeño, el número positivo más pequeño. Entonces sería positivo, ¿no? Positivo, 0, 1 por 10 a la menos 9. ¿No? Este sería, digamos, esto sería, digamos, lo que uno podría pensar como el número más pequeño posible que se puede representar en este sistema con 5 dígitos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría entonces con el número 0.01 por 10 a la menos 9? Imaginen que yo quiero representar este número en este sistema, ¿no? Este número ya no se podría representar. Entonces ahí ocurre un error que se llama de underflow. Mientras que si yo quiero representar números más grandes que este de acá, ¿no? Por ejemplo, 9 por 9 por 10 a la 10, ¿no? Entonces ya estamos frente a un error que te va a dar en la máquina que se llama overflow, ¿no? Overflow. Bien. A ver, acá le decía que el número más pequeño que yo puedo representar sin ningún tipo de restricción sería este de acá. Pero acá, bueno, muestro otra cosa. En el mismo sentido, el número más pequeño posible que yo puedo representar, ¿no? Es este, 1 por 10. Ahora, ¿por qué cambio este valor con el valor de acá? Dirán, ¿no? Eso es básicamente debido a que hay un estándar de representar un número en punto flotante. Hay un estándar, que es el estándar IEE, y que luego le voy a mostrar que exige que este número empiece, el número más pequeño empiece en 1. Luego les muestro eso, ¿no? Y además tiene una serie de otras reglas. Pero si no tuviéramos en cuenta esas reglas, bueno, este sería el número, pero número más pequeño, ¿no? En este sistema. Pero igual se muestra ese error, ¿no? El error de que no se puede representar este número más pequeños que es, ¿no? Entonces, de nuevo, ya si tomamos en cuenta esta representación, ¿no? También estamos frente a este problema, ¿no? Por ejemplo, el número de acá, la constante de Planck, que es el número pequeño, es un número positivo, ¿no? Elevado 6,626 por 10 a la menos 34, ¿no? Ese número no se puede usar o se puede representar en este sistema, ¿no? Entonces, similarmente, hemos visto ahorita para el lado positivo, ¿no? Lado positivo, pero igual se puede hacer para el lado negativo, ¿no? Y esto se resume acá, en esta regla, digamos. Hay una determinada cantidad de números que se pueden representar, ¿no? El máximo, que es este de acá. El mínimo sería el negativo. Y el máximo positivo, que es el de acá. Y el menor positivo. Y este es el mayor negativo. Mayor negativo. Cualquier número que caiga en este rango, ¿no? Experimenta el problema de underflow. Y es simplemente representado como 0. Cosa que no es, ¿no? Pero lo representamos como 0. Y si vamos por acá, eso lo representaría en este 0, en este sistema como infinito. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta ahí? Más o menos. Sí, bien. Listo. Bien. Además estaba el tema, ¿no? Si me centro en uno de los estas partes, ¿no? De esta regla, digamos, le decía que no todos los valores que están presentes en la regla se pueden representar, ¿no? Aparte del overflow, números más grandes que lo transforman como infinito y números más pequeños que lo transforman en 0, también
toda esta regla no se puede representar, ¿no? No se puede representar. Porque recuerden que hay un épsilon, un delta acá, que es la menor, el let's count, como les decía al inicio, ¿no? El let's count para representar uno. Por ejemplo, a ver, si yo tengo este número de acá y yo quiero representar un número que esté, bueno, asumamos que esto de acá es el épsilon. Bueno, que está por acá en realidad, pero esto es tan chiquito que mejor imaginemos que esto de acá representa el épsilon, ¿no? Entonces, si a este número yo le sumo el épsilon, ¿no? Y quiero representar un número que está acá dentro del intervalo del épsilon, entonces no se va a poder. No se va a poder. Simplemente esto lo va a redondear al valor de acá, ¿no? Entonces ahí ocurre el fenómeno de lo que se llama redondeo, ¿no? O sea, aproximar un número que está dentro de este rango que no se puede representar por un número más cercano. Eso también se le llama errores de cuantificación. Y puede ocurrir de dos formas: redondeo o corte. A ver, ¿a qué se refiere este? Supongamos que tengo el valor de pi. Este es el pi, 3.14 y todos los dígitos que le siguen. Y ese valor lo quiero guardar en un sistema de base 10 que tiene solo 7 cifras significativas para poder guardar ese número. Entonces, si solo tiene 7 cifras significativas, acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces solo puedo almacenar 7 cifras significativas, ¿no? Recuerden que la cantidad de cifras significativas está relacionada también con la cantidad de bits que yo utilice. Luego les muestro algo más sobre ese punto. El asunto en este caso es que solo tengo 7 cifras significativas. Entonces yo cuento 7 y ¡plac! Corto. Entonces en este sistema que solo tiene 7, solo puede representar 7 cifras significativas, ¿no? Entonces el número es representado de la siguiente forma, hasta acá, ¿no? Lo que introduce un error asociado, en este caso el error viene dado por este valor. Es el error real, ¿no? El error real. Mientras que el redondeo, ¿no? Para el mismo sistema en la cual tengo 6 cifras, 7 cifras significativas, ¿no? Yo veo el número acá. Cuento hasta... a ver, ok, cuento las 7 cifras significativas y tomo en cuenta la cifra que viene a continuación, que en este caso es 6. Entonces, por redondeos, ese 2 lo transformo en 3. Así que el valor de pi quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, error de redondeo. Ok. Ok. Les comentaba antes de los estándares, ¿no? Estándares de punto flotante. Entonces, el IEE7S4 tiene una serie de reglas básicas. Las reglas básicas les muestro a continuación, o lo más básica. Para un número en precisión simple, en punto flotante, ¿no? El estándar me dice que se utiliza 32 bits. Mientras para doble precisión se utiliza 64 bits.
64 bits. Y lo que ven acá es la distribución de bits, ¿no? Ahora, lo que quiero hacer es mostrarle cómo es que utiliza este estándar MATLAB, porque nosotros vamos a trabajar con MATLAB y le doy más detalles acá. Dice, MATLAB construye la doble precisión o datos de doble precisión de acuerdo al estándar IEEE 754, la misma que acá, 754, ¿no? Cualquier valor en doble precisión almacenada en MATLAB requiere 64 bits, ¿no? Y está distribuido de la siguiente forma. O sea, tengo 64 bits para representar un número con doble precisión en MATLAB. ¿Ok? Son 64 bits partiendo del bit 0 hasta el bit 63. El bit 63 es el último bit, es usado para representar el signo. 0 positivo, 1 negativo. Entonces quedarían 63 bits, ¿no? Para representar, acá hay 63 bits, para representar tanto el exponente con la mantisa. Ahora, el exponente utiliza los bits del 52 al 62. ¿Cuántos bits hay ahí? Hay 52 al 62, hay 11 bits, si no me equivoco. Son 11 bits. Y esos bits es usado para representar el exponente, ¿no? Del número. Y del bit 0 al bit 51 es usado para representar la parte de la fracción o la mantisa, que es lo mismo, ¿no? Y usando este estándar, ¿sí? ¿No? Acá, miren, la mantisa inicia en 1.f. Este f tiene del 0 al 51, o sea, 52 bits para ser representados. Iniciando en 1. Este es en base 2. De igual forma es para la precisión simple. Ahora solo tengo 32 bits que se distribuyen el último bit para el signo, del bit 30, del bit 23 al bit 30 para representar el exponente, y del bit 0 al 22 para representar la parte fraccional de esto de acá. ¿Ok? Y por el hecho de tener solo 64 bits, ¿no? Para representar un número, va a haber, como acá, ¿no? Como vimos acá, en este ejemplito, aunque acá es solo 5 bits, ¿no? Solo 5 bits, va a haber un número máximo y un número mínimo positivo que se puede representar, ¿no? A ver, para MATLAB, ¿cuál sería el rango de los datos numéricos de doble precisión? ¿No? El rango. Recuerden que tengo 64 bits. Son 64 bits acá. Uno se va en el signo acá. Y son del bit 52 al 62 son los bits del exponente de la base. Entonces, del 52 al 62 hay 11 bits, ¿no? Entonces, la base 2 son 11 bits. Esos 11 bits se utilizan para representar esto de acá. Un bit es para el signo. Y el resto de bits, o sea, 10 bits son para representar la parte entera del exponente, ¿no? Entonces acá dice, 11 bits es usado para el exponente, ¿no? Como son 11 bits para representar el exponente, ese exponente, como habíamos visto en el primer ejemplo anterior, ¿no? Solo se pueden
solo pueden representar esta cantidad de datos, ¿no? Datos enteros, con 11 bits, considerando el signo, ¿no? Entonces, el valor más grande posible sería el dato que toma este exponente más grande, el número entero más grande, que es el 1023. Y por lo tanto, este sería bueno, falta definir esto de la mantisa, ¿no? ¿Cuántos bits tengo para la mantisa? Tengo 52, ¿no? O sea, del 0 al 51 hay 52 bits. Un bit es para ese bit. Ya. Perdón, acá hay algo que me está... perdón. No, son, del 0 al 50 son 52 bits, pero para representar esta parte fraccionaria, ¿no? El F, ¿no? Entonces, el 1 va acá, normal, y habría que tener acá 52 unos. Son 52 bits, y por lo tanto habría 52 unos. Ahora, ese número, ¿no? Ya sería el mayor número positivo que yo puedo representar con doble precisión en MATLAB. Eso se lo llevamos a base 10, toma este valor. 1.7999 por 10 a la 308. ¿No? Este es el máximo valor que yo puedo usar en MATLAB, el número más grande. Más que eso ya sale del rango, hay lo que se llama overflow. De igual forma, el número más pequeño sería este de acá, ¿no? Ahí está, por lo tanto, el rango, ¿no? Este número más pequeño positivo y este número más grande positivo. Acá, perdón, y ahí está el rango. Números más pequeños que este se transforman en 0, números más grandes que esto es infinito o overflow, error de overflow. ...52 bits usados en la mantisa corresponde aproximadamente a 15 a 16 dígitos en base 10. 15 a 16 dígitos en base 10. ¿Ok? Entonces, en resumen, esto es para la doble precisión, ¿no? Como habíamos visto, el número más grande es el de acá, positivo. Hay un número más pequeño positivo. Por el otro extremo es el número más pequeño negativo. Hay un hueco por acá, ¿no? Que se redondean a 0 cualquier número más pequeño que eso. Ahora en MATLAB hay ya descartar. Vamos a MATLAB para mostrarles algunas funciones. O mejor dicho, hay una función que directamente ya te da el número real, el número más grande que se representa en MATLAB, es real max. Enter. No. Ahí está. ¿No? Este es el número más grande. 1.7976 por 10 a la 308. Este es el número más grande que se puede representar en MATLAB. Si yo a este número real max le sumo este valor de acá, ¿qué pasa? Infinito. ¿No? Ya es infinito. El otro es real min. Real. Profesor, y si real máximo le suma una unidad o la unidad.
Real También max. sale infinito. Real max más 1. Puede que no, porque es como sumar este número gigante más 1. Eso lo puede volverse, pues puede salir lo mismo, ¿no? A ver, vamos a ver qué sale. Más 1. ¿No? Sale lo mismo. Porque en sí, este número es tan grande que le estoy sumando este de acá y no está, digamos, cambiando el resultado, ¿no? Sigue siendo el mismo valor. Pero lo que puedo hacer para que cambie, a ver, si multiplico por 10 al cuadrado, ¿no? Ya es infinito, porque ya se pasó, ¿no? Este es 10 a la 308, Vale, es vale. 10 a Claro. la 310. ¿Ok? Ok. Ujú. Bien. Bien, continuemos. ¿Qué más había? ¿El real mínimo sería el negativo de eso? Ah, el red mínimo no es exactamente el negativo. Real mínimo. Es el real mid positivo. Real mid positivo. Real. A ver, real mid positivo. Y como es simétrico, real mid negativo. A ver, este es real min, pero positivo, está acá. Los otros extremos en realidad son simétricos. El menor negativo sería este valor de acá multiplicado por signo menos simplemente. Y el mayor negativo sería este de acá, con signo menos. Ahora, ¿qué pasa si eso lo divido entre 10? A ver, ¿qué pasó ahí? Debió salir 0, ¿no, profesor? Pero no sale 0. A ver. Tengamos un... A ver. Sigue disminuyendo. A ver. Hello. Realmin. Ahí dice, small es el número pequeño normalizado más pequeño. Es lo que dice, ¿no? ¿Están viendo el help? Sí, profesor. Se ve, ¿no? A ver, qué raro. Ajá. Retorna el número positivo normalizado, ¿no? En doble precisión. ¿Y por qué? A ver. Tendría que ser. Ajá. Bien, tendría que salir 0. Solo para... Ahí está el 0.
A ver, ¿cuánto es según esto en 10 a la 308? Tuve que agregarle más ceros. Ya. Bueno. Entonces, este es el número según MATLAB, o aproximadamente de este orden. E a la 323 toma como número más pequeño, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno, eso está en duda. De repente sigue otro estándar MATLAB para esa parte del número más pequeño. Pero bueno, la idea es que, ya si nos salimos de esto, la idea es que hay un número más pequeño posible a representar, ¿no? Al final quiero que nos quedemos con esa idea. Hay un número más pequeño, ¿no? Menores que ese valor se tornan en cero. Mayores que el otro valor que les mostré se torna en infinito, ¿no? Lo mismo para la derecha, lo mismo para la izquierda. ¿Ok? Bien, todo eso origina otros errores que se pueden observar en los cálculos, en las operaciones. Les voy a mostrar un ejemplo de, ¿qué horas son? Uy. De algunos errores que se pueden encontrar cuando se trabaja con operaciones, ¿no? Que se originan justamente en la representación de número. Vean este ejemplo de acá. Y es igual 2 más x menos 2 dividido entre x. Si ustedes observan, bueno, esta expresión en realidad es igual a 1. ¿No? Es igual a 1. Porque este 2 se va con ese 2, x entre x es igual a 1. Pero cuando x es muy pequeño, de tal forma que 2 más x es muy cercano a 2, ¿no? Entonces hay un problema, ¿no? En las operaciones de restas. Cuando tienes dos números muy cercano el uno del otro, ¿no? Muy cercano del uno del otro, entonces es posible de que haya lo que se llama pérdida de cifras significativas, lo que origina un error, lo que se traduce en un error. Por ejemplo, esto de acá. Esto, bueno, acá mismo está ya el resultado. No es necesario llevarlo al MATLAB para verlo acá mismo. Imaginen que x es pequeño. Entonces, x estoy diciendo acá que sea igual a 10 elevado a la menos 12 con pasos de menos 1 hasta menos 16, ¿no? O sea, 10 es x es un vector que sería 10 a la menos 10, 10 a la menos 11, 10 a la menos 10 a la menos 12, 10 a la menos 13, menos 14, hasta 10 a la menos 16. Ese es x. Con ese x yo lo evalúo en la expresión y. Entonces, como x es pequeño, ¿no? Y 2 más x también sigue siendo pequeño, o mejor dicho, no sufre mucho cambio, ¿no? Al restarle a 2, ocurre el error que ven acá, ¿no? Acá ven, ¿no? Esta es la salida, si no, va a matar. A ver, vamos a correr esto para mostrarle este error. CLC, control V. Ok, o de nuevo. Okay. Clear al CLC.
Este es X, un vector que lo pueden ver acá. Este es el valor de X. Ahí está. 10 a la menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16. Y estamos reemplazando Y, ¿no? Con esta expresión. 2 más X menos 2 dividido entre X, ¿no? Que analíticamente esto sería igual a 1. Pero acá yo estoy diciendo que primero haga la suma, 2 más X. Luego a esa suma le resto 2. Al ser X muy chiquito, ¿no? Este 2 no va a sufrir cambio. Así que estos dos elementos de la sustracción son muy cercanos al otro. Por eso, si vemos el resultado, ¿no? Acá el resultado X, Y, la salida, ¿no? Esto de arriba son las X y este es el resultado. Entonces, lo que ven ahorita que en efecto tendría que salir 1, pero ¿qué es lo que sale? 1.001, acá sale incluso 992 por 10 a la menos 1, acá sale otro valor, acá incluso llega a salir 0. ¿No? Entonces, ese es un error en la sustracción. ¿No? Es un error típico que aparece, digamos, cuando se restan números muy cercanos uno del otro. Entonces, eso se debe tratar de evitar. Se debe tratar de que cuando se implemente algún programa, se debe tratar de evitar restas de números muy cercanos el uno del otro. El ejemplo 2 de acá, regresemos al PowerPoint, es otro ejemplo que muestra lo mismo. Consideremos el mismo problema. Tengo otro ejemplo donde se ocurre errores, ¿no? P igual 1 menos X a la quinta, ¿no? Esta es la diferencia de X menos 1 a la quinta. Y acá tengo Q es igual a X, que es exactamente lo mismo, solo que expandiendo la potencia. ¿Ok? O sea, esto y esto son lo mismo. Pero implementemos un programa de MATLAB que me muestre los resultados de esto cuando X es muy cercano a 1. Eso es lo que hago en la siguiente diapositiva y ustedes pueden seguirlo. Simplemente, si corren este código, ¿no? Se ejecuta el programa, ¿no? Cuando X está muy cercano a 1. Entonces, ejecutamos X con X muy cercano a 1, en este caso, cuando tengo la expresión P y cuando tengo la expresión Q. Y vemos los resultados gráficamente, ¿no? Esto de acá. Entonces, ven totalmente o muy distinto el resultado de la izquierda de la derecha, ¿no? Eso porque en Q yo tengo más operaciones de suma, resta, ¿no? Suma, resta, suma, resta. Eso se traduce en problemas, ¿no? Entonces se debe de usar expresiones equivalentes donde haya la menor cantidad de operaciones de resta. Como acá. Y para terminar, algunos tips para evitar estos tipos de errores cuando tengamos operaciones de multiplicación o división, ¿no? Supongamos que quiero evaluar esto, X por Y por Z. Quiero evaluar eso, quiero implementarlo en un programita. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de evaluar esto? Para evitar problemas, por ejemplo, de overflow o underflow, ¿no? Entonces, cuando X e Y en la multiplicación son muy diferentes en magnitud, entonces es preferible agrupar esto, X por Y, diferentes en magnitud. Si Y y Z son iguales o cercanas en magnitud, es preferible primero hacer la división. Y ese resultado multiplicarlo por X. ¿Ok?
o cuando X y Z son iguales en magnitud, es preferible hacer primero esta operación y luego ese resultado multiplicarlo por X. ¿Ok? Bien, entonces esto lo voy a dejar a ustedes como ejemplo para que vean la diferencia que haya en operar esto, ¿no? Operar esto, este es un ejemplo, operar esta expresión, ¿no? Para distintos valores de X, E. Ok, bueno, ya me pasé de la hora. Vamos a dejar ahí, señores. Uy, que me salí, creo. A ver, un ratito. ¿Cómo era esto? Antes de irme, quiero hacer una captura de pantalla de los asistentes. Todavía no se vayan. Me había olvidado. Captura de pantalla de los asistentes. Paint. Control V. Listo, señores. Entonces, ahí lo vamos a dejar. Hasta este punto vendría en la práctica del lunes. El lunes ya tienen, recuerden, su primera práctica, ¿no? Más que todo voy a centrar en lo que es programación en MATLAB, ¿no? Y un poquito de errores. ¿Ok? ¿Dudas, consultas hasta este punto? Para ya terminar la clase. Que ya me pasé. Solo para refrescar, van a ser dos archivos lo que se van a subir, el PDF y el archivo .xml, ¿cierto? MLX. Ah, sí, MLX. Sí. Eso sería. Ahora sí. Muchas gracias por la atención. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Hasta luego.